Pero vamos a volver a explicar. Entonces, la arteria aorta ascendente emite dos ramas, la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. No te olvides, por favor, no te olvides del 100% de la nutrición del corazón, del 100%. El 80% de la nutrición del corazón se va a dar cuando está en diástole, y solo el 20% se va a dar en sístole. Ya, el 80% se nutre en diástole y el 20% en sístole. Entonces, si en el examen por A o B les viene, ¿en qué momento del funcionamiento cardíaco se nutre las células de la pared del corazón? Tú tienes que marcar lo que dice la mayor cantidad, que es en diástole. Ya, eso es lo que vas a marcar. Ya, si te vienen porcentajes, que no lo creo, pero de todas maneras yo te estoy diciendo, en un 80% se nutre en diástole y solo en un 20% en sístole. Entonces, habíamos mencionado que cuando hablamos que la arteria coronaria derecha o la arteria coronaria izquierda es el dominante. El dominante va a ser el que da origen a la arteria interventricular posterior descendente, ¿ya? Es el que da origen. Y en un 80% también la arteria coronaria derecha es el que da origen a la arteria interventricular posterior descendente. Por lo tanto, la arteria coronaria derecha es el dominante, ¿ya? Y en un 20% la arteria circunfleja es la que da origen a la arteria interventricular posterior descendente, un 20%. O sea, quiere decir que la arteria circunfleja, en ese caso, sería la dominante. En ese caso, si es que diera origen a la arteria interventricular posterior descendente. Si es que le daría origen. Ahí la arteria circunfleja sería estoy hablando en una posibilidad, ¿ya? Pero la que en un 80% le da origen a la arteria interventricular posterior descendente es la arteria coronaria derecha. ¿Por qué le llamamos arteria interventricular? Porque está justo en el surco interventricular. ¿Por qué posterior? Porque está pues en la parte posterior. Descendente porque desciende. Por eso se le llama arteria interventricular posterior descendente. ¿Ya? Entonces, la arteria coronaria derecha, habíamos mencionado que tiene como ramas a la arteria sinusal, ¿ya? Y a la arteria del marcapaso 2 o del nodo auriculoventricular. Y hemos dicho que este marcapaso 1 y el marcapaso 2 son los que hacen funcionar a nuestro corazón. Sobre todo el marcapaso 1 es el que produce la electricidad. Si falla el marcapaso 1, ya te dije que puede haber bradicardia, taquicardia o paro cardíaco. Entonces, si la arteria coronaria derecha se obstruye, si la arteria coronaria derecha se obstruye, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber bradicardia, va a haber taquicardia o va a haber paro cardíaco, ¿ya? Entonces, la arteria que es el responsable del funcionamiento eléctrico del corazón es justamente la arteria coronaria derecha, o sea, es más eléctrico, pues, ¿no? Es más eléctrico, ¿ya? Mientras tanto, que la arteria coronaria izquierda, que es el que da origen a la arteria circunfleja, y a la arteria que discurre o sigue su recorrido por el surco interventricular anterior, es la arteria descendente anterior, ¿no? La arteria descendente interventricular, la arteria interventricular descendente anterior, arteria interventricular descendente anterior, es la que nutre
a lo que es la pared anterior, del ventrículo izquierdo, nutre al tabique interventricular y es el que nutre la mayor proporción del tabique interventricular. Nutre prácticamente a los 2/3 anteriores del tabique interventricular y también nutre a la pared anterior del ventrículo izquierdo. En cambio, la arteria circunfleja va a nutrir a la aurícula izquierda y a la pared lateral, del ventrículo izquierdo. Y también va a nutrir a la pared posterior del ventrículo izquierdo. O sea, nutre a la aurícula izquierda, a la pared lateral del ventrículo izquierdo y a la pared posterior del ventrículo izquierdo. A la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, como esta arteria interventricular descendente anterior nutre gran parte del ventrículo derecho, que es a la pared anterior del ventrículo izquierdo, perdón, gran parte de la pared anterior del ventrículo izquierdo, entonces alguna obstrucción en la arteria coronaria izquierda, ¿qué es lo que va a provocar? Va a provocar un infarto al miocardio, ¿ya? Entonces, cuando decimos infarto al miocardio, ya, muerte del músculo del corazón, ¿quién es la principal responsable de bombear con gran fuerza la sangre a todo nuestro cuerpo? Viene a ser la arteria coronaria izquierda, ¿ya? Viene a ser la arteria aorta, ¿ya? La arteria aorta, pero para que la sangre pueda salir por la arteria aorta, el músculo del ventrículo izquierdo tiene que contraerse con fuerza. Pero para poder contraerse con fuerza, tiene que recibir buena cantidad de oxígeno y buena cantidad de nutrientes. Por lo tanto, una obstrucción en la arteria coronaria izquierda me produciría un infarto al miocardio y con ello fallaría el bombeo de la sangre a todo el cuerpo. O sea, por eso decimos que la arteria coronaria izquierda es más mecánica, ¿no? Tiene que ver con el movimiento del corazón. En cambio, el derecho es más eléctrico, ¿ya? Pues eso tiene que quedarte claro, ¿ah? La arteria coronaria derecha tiene que ver con el funcionamiento eléctrico. En cambio, la arteria coronaria izquierda del corazón tiene que ver más con la parte mecánica del corazón. Ya. Ahora, la otra rama de la arteria coronaria derecha viene a ser la arteria del cono pulmonar, que servirá para nutrir y oxigenar al cono pulmonar. La otra rama es la arteria auricular o la arteria atrial derecha, que nutre y oxigena a la aurícula derecha. Y finalmente, la arteria coronaria derecha va a dar origen a 3 ramas, ¿ya? Va a dar origen a 3 ramas. Una de las ramas, ¿ya? Es la arteria marginal derecha, porque también hay arteria marginal izquierda. La otra rama discurre por el surco interventricular posterior, que será la arteria interventricular descendente posterior. Y la otra rama será la arteria posterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Entonces, esta arteria, que es la arteria interventricular posterior descendente, nutre a todo el ventrículo derecho, chicos, nutre a todo el ventrículo derecho, ¿ya? Pero va a nutrir principalmente la pared posterior del ventrículo derecho y solo la mitad derecha de la pared anterior del ventrículo derecho. Entonces va así, ¿no? Desde acá para atrás, desde acá para atrás. Entonces está nutriendo, vuelve a repetir, está nutriendo esta arteria interventricular posterior descendente, está nutriendo a la mitad derecha de la pared anterior del ventrículo derecho, para atrás nutre toda la pared posterior del ventrículo derecho, nutre a 1/3 posterior del tabique interventricular
y a la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Todo esto lo nutre. ¿Ya? Y la arteria de la pared posterior del ventrículo izquierdo va a nutrir a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ayer te dije que tuviéramos bastante cuidado. Ya quiero que escuches, ¿ah? Quiero que escuches. Esta arteria interventricular posterior, la arteria interventricular posterior, es la que principalmente nutre, escúchame, es la que principalmente nutre a la pared posterior inferior, a la pared posterior inferior, a la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Repito, la arteria interventricular posterior descendente, la arteria interventricular posterior descendente, es la que nutre a la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Eso siempre en cuando esta arteria interventricular posterior descendente es rama de la arteria coronaria derecha. Es rama de la arteria coronaria derecha. Pero si la arteria circunfleja, da origen a la arteria interventricular posterior descendente, si es que le daría origen, entonces ahí yo podría decir que la arteria circunfleja es la que nutre y oxigena a la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Entonces, esa nutrición y oxigenación va a depender de quién sea el dominante. Va a depender de quién sea el dominante. Vuelvo a repetir. Si la arteria coronaria derecha ha dado origen a la arteria interventricular posterior descendente, entonces esta es la que nutre a la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Pero si el dominante sería la arteria circunfleja, porque esa podría haber dado origen a la arteria interventricular posterior descendente, entonces en ese caso la arteria circunfleja sería la que nutre y oxigena la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Solo en ese caso. Entonces, ya cambiando la figura, ya no hablaría de la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo, simplemente de la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? En ese caso puedo decir que la arteria circunfleja nutre a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Entonces, ahí me voy a chicotear, ya. Entonces, para eso acá, ya te lo he colocado. Acá. Mira, si la arteria descendente posterior es rama de la arteria coronaria derecha, en ese caso la arteria coronaria derecha sería el dominante, ¿no? En ese caso la arteria descendente posterior sería la que nutre y oxigena la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Pero si la arteria circunfleja es la que da origen a la arteria interventricular posterior descendente, en ese caso la arteria circunfleja sería la que nutre y oxigena la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Solo en este caso, ¿ya? Pero si no, simplemente, si no le da origen a la arteria interventricular posterior descendente, entonces solo hablaríamos que la arteria circunfleja da origen no, la arteria circunfleja, me perturba ese sonido. ¿De quién es esa? Hay un sonido ahí. Ya, paguen sus micros, por favor, ¿ah? Paguen sus micros. Ya. Entonces, si la arteria circunfleja no da origen a la arteria descendente posterior interventricular, si no le da origen, entonces ahí solo diría la arteria circunfleja nutre a la pared posterior del ventrículo izquierdo. No estoy hablando de toda la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo, solo estoy hablando de la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Si es que no fuera esta la dominante.
si es que no fuera la dominante, ¿ya? Si es que no fuera la dominante. ¿Cuándo decimos que no es dominante? Cuando no da origen a la arteria interventricular posterior descendente, ¿ya? Entonces ahí simplemente da origen, perdón, oxigena y nutre a la pared posterior del ventrículo izquierdo, ¿ok? Pero que me hayas entendido un ratito, esto voy a modificar. Karen, apaga tu micro, hija. Karen Isabel. Karen, apaga tu micro, hija. Ya, listo. Entonces, ahora sí, vamos con estas preguntas que lo había puesto ayer y les había dicho ya, mañana les explico. Entonces, si yo digo, identifica la arteria que presentó el trombo en el caso de un infarto en la pared anterior del ventrículo izquierdo, ya, para hacerte recordar, mejor te explico todo. Ya, entonces, hemos visto que la arteria coronaria derecha, entonces, tiene como ramas a la arteria del nodo sinusal, a la arteria del nodo auriculoventricular, del cono pulmonar, de la arteria auricular derecha, arteria marginal, arteria interventricular posterior descendente y la arteria de la pared posterior del ventrículo derecho. Del ventrículo, perdón, esto es del ventrículo izquierdo, más derecho. Estaba de sueño, creo que ya. Ya, listo. Ya. Karen, apaga tu micro. Karen, ¿es la Karencita? No, Miss, no soy yo. No eres tú, ¿no? De alguien está sonando su micro que me perturba. Ya. Mis delegados, ¿me pueden ayudar? ¿De quién es ese micro? ¿Escucha? Ahí hay una bulla. ¿De quién es? No es de Karen, dice. Ya, ya. Seguimos. 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 Entonces, ahora vamos a ver al tronco coronario izquierdo. Ya te dije por qué le llamamos tronco, porque es una arteria gruesa, mira, de donde van a nacer dos arterias, una horizontal, que es la arteria circunfleja, y una vertical, ¿no? La horizontal sigue su recorrido por el surco coronario izquierdo y la vertical es la que se mete por el surco interventricular anterior. Y esta arteria es la arteria interventricular anterior descendente, a la cual le llaman ADA algunos, ¿no? ADA, arteria descendente anterior. Yo prefiero decirle arteria interventricular anterior descendente. Algunos solo le dicen ADA, que es arteria descendente anterior. ¿Ya? Esta arteria se obstruye genéticamente, ya si está programado más en los varones, ¿ya? Por eso se dice
que esta arteria es la arteria de las viudas, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta es la que va a matar más rápidamente a las personas si es que se obstruye, ¿no? Esta es la que te produce la muerte súbita. Entonces, si por A o B encontramos a alguien tendido, muerto, ¿no? De un momento a otro se ha muerto, entonces al hacerle la necropsia, vamos a darnos cuenta que la arteria descendente anterior, la arteria interventricular anterior descendente es la que está obstruida. Y seguramente que vamos a encontrar necrosado el tabique interventricular, vamos a encontrar necrosado la pared anterior del ventrículo izquierdo y la punta del corazón. ¿Ya? ¿Por qué? Porque habrá habido pues un infarto, ¿no? Infarto. Por eso es una muerte súbita, lo que produce la obstrucción de la arteria interventricular anterior descendente. Entonces, esta arteria interventricular anterior descendente emite sus ramas, emite la rama llamada arteria infundibular izquierda, porque la derecha es rama de la arteria coronaria derecha. Luego emite su arteria septal y su arteria diagonal. En el caso de la arteria infundibular izquierda, es la que nutre y oxigena a lo que es la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho. Nutre y oxigena a la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho. Luego, la arteria septal nutre a los 2/3 anteriores del tabique interventricular, porque el tercio posterior del tabique interventricular es nutrido y oxigenado por la arteria interventricular posterior descendente. Y la arteria diagonal es la que va a nutrir y oxigenar a la pared anterior del ventrículo izquierdo, a la punta del corazón también, y a los pilares tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Y la arteria circunfleja, repito, nutre a la aurícula izquierda, a la pared lateral del ventrículo izquierdo y a la pared posterior. No estoy diciendo a la pared posterior inferior, estoy diciendo a la pared posterior del ventrículo izquierdo. No te estoy diciendo a la pared posterior inferior, sino a la pared posterior del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Entonces, ¿a quién está nutriendo? La aurícula izquierda, pared lateral del ventrículo izquierdo, a la pared posterior del ventrículo izquierdo. Pero acá yo veo a la pared posterior inferior. Ya te dije, ¿cuándo va a ser a la pared posterior inferior? Si es que la arteria circunfleja fuera la dominante. Si fuera la dominante, va a dar origen a la arteria interventricular posterior descendente. Y solo ahí podremos decir que es la que nutre a la pared posterior inferior del ventrículo izquierdo. Acá que voy a poner simple. Pared. Pared posterior del ventrículo izquierdo. Listo. Ahí está. ¿Quién es este puntito? Queda eliminado. Ya a estas alturas ustedes saben que yo no puedo tolerar si es que está Adriana. Igual, te voy a eliminar si sigues con el nombre de Adriana. Tiene que ser nombre y apellido, por favor. Ya, le he sacado al que está con puntito, porque no sé quién será. Ya, los que están con un solo nombre, ya, los voy a sacar, los voy a eliminar del grupo. Tienen 5 minutos. Ya, tienen que tener nombre y apellido, chicos. Nombre y apellido. Geraldo, igual, te voy a sacar si estás con ese único nombre. Ya, ya a estas alturas ya no, pues chicos, ya vamos a entrar ya también al último tema y no puede ser que estén solo con un nombrecito o con puntito. ¿Ya? ¿Qué cosa? No tienen mamá, no tienen papá, igual SN Tony también, SN Tony, igual lo voy a sacar. Tienen 5 minutos si no corrigen.
Ya, igual, Yulisa HR. ¿Quién será Yulisa HR? Igual se va a eliminar. Ya, igual. Karina, por favor, cierra tu micro. Ya. Karencita, ¿qué ha pasado con tu micro ahí? ¿Funciona tu micro, Karen? ¿Por qué está abierto? Karencita, ¿por qué tu micro está abierto? Miss, no soy yo. Karen Chamorro. ¿Quién es la Karen Chamorro? O sea, yo soy la que está en Medicina 2, Miss, con el grupo de de Jason. Ya, ¿tú eres Karen Vemos, Chamorro? sí, Miss. Ya, ¿y la Karen Albornoz quién es? Ni Karen idea, Albornoz. Miss. Ya, Karen Albornoz, cierra tu micro, hija. Ya, gracias, Karencita. Ya, hija, disculpa. Ya. Entonces acá les dejo un ratito para hacer este ejercicio nuevamente. Acá, para que puedan repasarlo. Ya te dije, esto de acá mejor lo voy a sombrear. Esto solo es en el caso, ya les he dicho, en el caso de que, ya, ahí no sé con qué color ponerlo. Ahí creo, ya. Eso es en el caso que la circunfleja fuera la dominante, pues, ¿no? Listo. Ya, entonces ahí le dan una chequeadita, por favor. Ya, no te olvides que la arteria descendente, la arteria interventricular anterior descendente, tiene su arteria septal, tiene su arteria infundibular izquierda y tiene su arteria diagonal. ¿Ah? Y la arteria circunfleja igual. La arteria circunfleja da origen a la arteria marginal izquierda. ¿Ya? Ahora, la arteria interventricular anterior descendente, esta igual, va a nutrir a todo lo que es la pared anterior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Nutre la mitad de izquierda, la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, a toda la pared anterior del ventrículo izquierdo y atrás, nutre a la mitad izquierda de la pared posterior del ventrículo izquierdo, acá, ¿ya? Ahí está. Entonces, vuelvo a repetir, la arteria interventricular anterior descendente, Sí, estoy en clase. puede ser. Hace rato le he dicho que apague su micro, no contesta tampoco, le digo si es ella, está calladita, ya, ¿qué puedo hacer? Ojo, chicos, ¿ah? Una vez que yo les saco de la clase, por más que yo quisiera hacerles volver, no puedo. No sé cómo se maneja esa vaina. Te saco de la clase, ya te olvidas. Seguimos. Entonces, mira, todo lo que está de amarillito. Entonces, esto es la arteria interventricular anterior descendente que está nutriendo a la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, a toda la pared anterior del ventrículo izquierdo y atrás, mira, está nutriendo a la mitad izquierda de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Ahí está. Entonces, eso lo repasas con esto de acá. Ah, gracias, Rencito. Pero ¿para qué lo voy a desactivar? Mejor lo elimino, si aprenden a ser disciplinados. Mejor lo elimino. Ya, porque ya, pues estamos grandecitos, chicos. Luego ustedes solitos se van a perjudicar. Porque cuando entras a la universidad vas a entrar con todas esas malas costumbres y te vas a fregar. Es así de simple. Te van a jalar, vas a hacer renegar a tu docente, te va a marcar. No, mejor acá lo aprende. Ya, listo. Ahí está. Dale un repasito, por favor. Comenzamos desde acá mejor el repasito. Ya, desde acá. A ver. Sí, desde acá. Ahí le dan un repasito.
Listo, chicos. Ya. Ahí dale una chequeadita también. Entonces acá tendríamos que cambiar, ¿no? Esto solo si es que fuera dominante, ¿no? Pero si no es dominante, entonces solo colocamos pared posterior. Si es que no es dominante. Y ahí sí sería la arteria circunfleja. ¿Ya? Listo. Muy bien. Yo me imagino que todo esto ya lo habrás visto, pues, ¿no? Yo me imagino, me he dado el afán de la mesita, no te agarran en el examen, ¿no? Entonces, ya te había mencionado que del 100% de la nutrición del corazón, el 80% se va a nutrir el corazón cuando está en diástole y solo un 20% se va a nutrir cuando está en sístole, ¿ya? La arteria coronaria derecha, ya te he mencionado, irriga lo que es el marcapaso 1 y el marcapaso 2. Si se obstruye la arteria coronaria derecha, va a darte bradicardias, taquicardias, arritmia. Y si hay una obstrucción de la arteria coronaria izquierda, sobre todo de la arteria interventricular anterior descendente, es la que te va a provocar lo que es una insuficiencia cardíaca, pues, ¿no? La cara posterior, ya, la cara posterior del corazón, ya no te estoy diciendo ventrículo izquierdo, derecho, ni nada por el asunto, solo la cara posterior del corazón es irrigada por la arteria coronaria derecha y la cara inferior por la arteria coronaria izquierda. Y en el caso de la cara anterior y el tabique interventricular, va a ser irrigada por la arteria descendente interventricular anterior. Y la cara lateral superior e inferior del ventrículo izquierdo, ¿ya? Va a ser nutrida y oxigenada por la arteria marginal, que es una rama de la arteria circunfleja. Entonces, todo esto, por favor, lo repasas. Todo esto lo repasas, ¿ya? Entonces, ahora vamos a ver lo que son las venas. Las venas no son como las arterias, chicos, ¿ya? No son como las arterias. Una sola arteria se ramifica, se bifurca en varias arterias. Una sola arteria se bifurca, se divide en varias arterias. En cambio, en el caso, o sea, son divergentes, pues, ¿no? Las arterias son divergentes, se dividen en varias arterias y son anterógradas porque llevan la sangre del corazón hacia adelante. La más grande de esta de acá, esta de acá. Eso es la vena más grande, ¿ya? ¿Dónde nace esta vena coronaria mayor o la vena magna, que es la más grande? En la punta del corazón. En la punta del corazón, luego sigue su recorrido por el surco interventricular anterior descendente, luego gira por el surco coronario izquierdo y luego se va para atrás. Se va para atrás, ¿ve? Y luego se mete por la pared posterior e inferior de la aurícula derecha. Ahí está, ve. Ratito voy a abrirle la puerta a mi perrito. Ratito, chicos.
Ya. Entonces, vuelvo a repetir, la vena coronaria mayor, ya, nace en la punta del corazón y luego se mete por el surco interventricular anterior y luego gira para meterse y seguir su recorrido por el surco coronario izquierdo. Y se va para atrás para meterse por el surco coronario derecho posterior y luego atravesar la pared posterior inferior de la aurícula derecha. En su recorrido, la vena coronaria mayor recoge la sangre con CO2, recoge la sangre con CO2 de la pared posterior, de la pared anterior, perdón, de la pared anterior, de la pared anterior del ventrículo izquierdo. En su recorrido, recoge la sangre con CO2 de la pared anterior de la aurícula izquierda. En todo caso, ¿qué se puede decir? Que la vena coronaria mayor recoge la sangre con CO2 de la pared anterior, tanto de la aurícula como del ventrículo izquierdo. ¿Ya? Y ahora gira por atrás, gira por atrás, gira por atrás, pero en el momento que gira por atrás va a confluir otras venas. O sea, en su recorrido van a haber otras venas que se le unen con la vena coronaria menor, como la vena de la pared posterior del ventrículo izquierdo, como la vena interventricular posterior descendente, ¿ya? Se le están uniendo, ¿no? Mira, se le están uniendo, ¿ya? Y ahí, como se le une, forman una vena más gruesa, una vena más grande, una vena más gruesa, llamada seno venoso. Entonces, el seno venoso es una vena que se forma por la unión de otras venas, ¿ya? Es una vena que se forma por la unión de otras venas. ¿De qué venas? De esta vena de acá. Entonces, izquierdo, ¿no? ¿Ya? Me he chicoteado. Estoy acá, la que viene acá, que es el lado derecho, es la vena coronaria menor. Vena coronaria menor, ¿ya? Y esta de acá es la vena oblicua. Esta de acá es la vena oblicua de la aurícula izquierda o la vena de Marshall, ¿ya? Estoy acá, es la vena posterior del ventrículo izquierdo. Y esta de acá es la vena interventricular posterior descendente. Entonces, son varias venas que se le juntan a esta vena coronaria mayor. ¿Quién se le junta? Repetimos, se le junta la vena oblicua de Marshall o la vena oblicua de la aurícula izquierda, la vena posterior del ventrículo izquierdo, la vena interventricular posterior, la vena coronaria menor. Entonces, si se le agrupa, se forma una vena más grande, más gruesa, ¿ya? Que viene a ser el seno venoso. Y ese seno venoso atraviesa la aurícula derecha por su pared posterior e inferior, por su pared posterior e inferior, por ahí, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a ver acá, un ratito. Muy bien, acá. Entonces, la vena coronaria menor recoge la sangre con CO2 de la aurícula derecha. La vena coronaria menor, perdón, la vena coronaria menor recoge la sangre con CO2 de la aurícula izquierda, derecha. Y la vena de Marshall o la vena oblicua de la aurícula izquierda recoge la sangre con CO2 de la aurícula izquierda.
La vena posterior del ventrículo izquierdo recoge la sangre de la pared posterior del ventrículo izquierdo. Y la vena interventricular posterior descendente recoge la sangre con CO2 de la mitad derecha de la pared, de la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo, de toda la pared posterior del ventrículo derecho. ¿Ya? Repetimos entonces una vez más. La vena coronaria mayor recoge la sangre con CO2 de la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, de toda la pared posterior del ventrículo izquierdo, de toda la pared anterior de la aurícula izquierda. Por lo tanto, entonces esta arteria coronaria mayor está recogiendo la sangre de toda la pared anterior del hemicardio izquierdo. ¿Ya? No te olvides, ¿ah? Esta vena coronaria mayor recoge la sangre de la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, de toda la pared anterior del ventrículo izquierdo, gira para atrás y ahí habrá una vena oblicua de la aurícula izquierda o la vena de Marshall que recoge la sangre también de la aurícula izquierda. También. Entonces, no te olvides, todo esto ya la vena coronaria mayor está recogiendo la sangre. También la vena de Marshall está recogiendo la sangre de la aurícula izquierda. Ya, no te olvides, todo izquierdo, ¿ah? Todo izquierdo estamos bien, todo izquierdo, ¿ya? Y solo la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, ¿ya? No te vayas a olvidar. Ahora, la vena de Marshall, que también tiene una válvula, que es la válvula de Beausens, recoge la sangre de la aurícula izquierda. ¿Y quién recoge la sangre de la aurícula derecha? La vena coronaria menor. La vena coronaria menor. ¿Quién recoge la sangre de la pared posterior del ventrículo izquierdo? La vena posterior del ventrículo izquierdo y lo drena al seno venoso. Y lo drena al seno venoso. Y la vena interventricular posterior recoge la sangre de la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo, de toda la pared posterior del ventrículo derecho, y lo drena al seno venoso. Y lo drena al seno venoso. ¿Ya? Listo. Entonces, si tú te das cuenta, la vena coronaria mayor, que al final en su desembocadura se ha transformado en seno venoso, recoge la sangre de todo el corazón, pues, ¿no? A través de las otras venas, a través de la vena de Marshall, a través de la vena posterior del ventrículo izquierdo, a través de la vena interventricular posterior, a través de la vena coronaria menor. Entonces recoge la sangre de todas las células de la pared del corazón y lo drena a la aurícula derecha. Lo drena a la aurícula derecha por su pared posterior inferior de la aurícula derecha. Pero hay otras venitas que ya te dije que son las venas de Galeno y las venas de Tevesio, ¿no? Las venas de Galeno y las venas de Tevesio. Estas no lo van a drenar a la vena coronaria mayor ni menor, sino directamente a la aurícula derecha, aurícula izquierda, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Eso ya te he explicado, ¿ya? Muy bien. De esa manera, entonces, puedo visualizar que el seno coronario es el último trayecto, la última porción de la vena coronaria mayor, ¿no? Ese es el seno coronario que se ha formado por la unión de varias venas. Se ha formado por la unión de varias venas, ¿ya? ¿Y quién es su válvula? Ya hemos dicho, la válvula de Tevesio. Acá está. ¿Ve? Listo. Muy bien. Te doy para que repases 2 minutos, 2 minutos. Ahí está.
Ya. ¿Quién recoge la sangre de la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho, de toda la pared anterior del ventrículo izquierdo y de la pared anterior de la aurícula izquierda? ¿Quién lo recoge? ¿Quién recoge la sangre con CO2 de la mitad izquierda de la pared anterior del ventrículo derecho y de la pared anterior del ventrículo izquierdo? ¿Quién? La vena coronaria mayor. Muy bien. ¿Quién recoge la sangre con CO2 de la aurícula izquierda? Solo de la aurícula izquierda. Vena Marshall. ¿Quién recoge la sangre con CO2 solo de la aurícula derecha? Vena coronaria menor. ¿Quién recoge la sangre con CO2 solo de la pared posterior del ventrículo izquierdo? La vena posterior del ventrículo izquierdo. ¿Quién recoge la sangre con CO2 de la mitad derecha de la pared posterior del ventrículo izquierdo, de la pared posterior del ventrículo derecho? La vena interventricular posterior. Excelente, perfecto. Muy bien, entonces ahora vas a mirar por acá y vas a reconocer qué arterias son, ¿no? O qué venas son. En este caso, arterias. A ver, tienes un minuto. Listo. El 1, Arteria coronaria derecha. muy bien. El 3, ya el 2, el 2. El 2, que se va para atrás, ¿no? ¿Qué es el 2? Arteria marginal. El 5, 5. Arteria coronaria izquierda. El 6, 6. Arteria interventricular anterior. El 11, Arteria circunfleja. muy bien. El 8, el 8, el 8, chicos, el 8. Antes que me olvide, mañana no tenemos clases, tengo guardia nocturna, ¿ya? El jueves normal tenemos. El jueves tenemos de 9:30 en adelante. El viernes también, de 9:30 en adelante. Y el sábado tenemos todo el día. Sábado todo el día. Domingo en el día no tenemos, pero en la noche sí.
¿ya? En la noche sí, ya. ¿Qué vendría a ser el 8? Arteria septal, pues chicos, está en el septum, arteria septal. El 10, Arteria diagonal. diagonal, excelente. ¿Cuál de las dos nutre la pared anterior del ventrículo derecho y la punta del corazón? ¿La diagonal o la septal? ¿Diagonal o septal? Púrate. Punta del corazón y pared anterior del ventrículo izquierdo. Pared anterior del ventrículo izquierdo y punta del corazón. ¿Septal o diagonal? Rápido. Septal es septum, pues, ¿no? Tabique. Entonces, ¿quién nutre? Vuelvo a repetir, la punta del corazón y la pared anterior del ventrículo izquierdo. ¿Septal o diagonal? Rápido. Diagonal. Diagonal. Excelente. Muy bien. Vamos con esta imagen ahora. ¿Tienes un minuto? Ya. A ver, vamos. El 1. Arteria aorta. ¿Qué aorta? Pues. Ascendente. Ascendente. 2. Mira bien, el 2 y el 4. Mira bien el 3 y el 5. 2. Dos. Tronco brachiocefálico. No, no. Surco. El surco. La hendidura por donde va a circular la arteria coronaria, el surco coronario derecho o surco auriculoventricular derecho. El 4. Arteria coronaria derecha. El 11. No, el 3. Surco 3. coronario izquierdo. Tengo coronario izquierdo. El 5. Muy bien, el 5. El 11, ya, el 11. Arteria coronaria izquierda. El 5. Arteria Arteria circunfleja. circunfleja. El 6. Arteria interventricular anterior descendente. El 9. Arteria infundibular izquierda. ¿Solo izquierda o también derecha? Derecha también. Claro. El 10. Arteria pulmonar. El 11.
Arteria coronaria izquierda. El 13. Trece. Trece. 13, niños. Ya paso, no sabes. 14. 14. Arteria marginal. 14. Arteria marginal. 15. ¿Hay 15? 15. El 15. ¿Qué sería? Vena magna. Vena magna o vena coronaria mayor. El 7. 7. ¿Qué sería el 7? ¿Qué Surco vena? interventricular posterior. Muy bien. 16. Piénsalo bien. 16. Seno venoso. Ujú. El 17. 17. Arteria auricular derecha. Arteria auricular derecha. Muy bien, excelente. A ver, vamos con tu respuesta. Angina de pecho es dolor, ¿ah? Angina de pecho es dolor. Respuesta. Respuesta. Arteria coronaria derecha. Excelente. Muy bien. Ya. Entonces ahora vamos a ver que te vas a dormir. Ya, ¿qué día nos vemos? ¿Qué día nos vemos? El jueves. Jueves. Ya, listo. A las 9:30. Bye. Ese día hacemos estructura histológica. Ya, sábado tenemos todo el día.